Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando súper bien. Vamos a continuar viendo estos capítulos del tema Visual Basic para aplicaciones. Les traigo esta eh, aplicación o este tema, por así decirlo, que se llama login o lo que comúnmente conocemos como inicio de sesión. Entonces, lo que se trata es de que hagamos un formulario donde podamos autentificar a un usuario y además de eso vamos a ver estos 6 puntos. La característica que identifica a este login o inicio de sesión es que nuestra contraseña está encriptada. Entonces vamos a ver los códigos y cómo vamos a desencriptar esta contraseña. Aquí en esta hoja que se llama config, tengo dos usuarios. Aquí tengo su contraseña que está encriptada, que no la podemos ver, no la podemos descifrar a simple vista o de una forma simple. Entonces necesitamos de un proceso para desencriptar esa contraseña y autentificar a este usuario. Posteriormente, en otro tema, en otro capítulo, vamos a ver la manera de cómo encriptar esa contraseña, pero es un proceso donde vamos a dar de alta al usuario. Es un capítulo nuevo que vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa ver es que demostrarles cómo podemos hacer este formulario de inicio de sesión y los temas que incluye de estos 5 puntos. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver el evento initialize, que ya lo hemos visto en otros capítulos, pero traemos nuevas cosas para aprender en este evento initialize. Vamos a abrir un formulario, este formulario en una ubicación predeterminada. Vamos a aprender a redimensionar este formulario, que son cosas bastante simples, pero que de repente se nos complica cómo hacerlo porque muchas veces no encontramos esa información en la red tal como nosotros lo necesitamos. Bien, saben que al momento de dar doble clic, en automático nos vamos al código del formulario. Vamos a identificar el evento initialize, que es este, aquí lo tenemos. Entonces, para abrir en una ubicación predeterminada un formulario, lo que necesitamos hacer es simplemente estas 3 líneas de código. El formulario tiene una propiedad que se llama Startup Position. Por default se inicia en el 1, que se abra de forma centrada. Pero lo que nosotros queremos es que que siempre se abra en una ubicación predeterminada. Esta línea de código me cambia esta propiedad a la 0, que es eh, quiere decir que esto se va a iniciar de una forma manual con los datos que yo le asigne con estas 2 líneas de código. Aquí tenemos una propiedad top y una propiedad left. La propiedad top es la altura que va a tener o en qué posición se va a abrir con respecto a nuestra pantalla en la parte superior. Le estamos dando un margen de 30 píxeles y de la parte izquierda le vamos a dar un margen de 60 píxeles. A manera de que cuando demos un clic en inicio, en la parte superior de nuestra pantalla son 30
píxeles y de la parte izquierda son 60 píxeles. Y el otro punto que es redimensionar el formulario, lo que le estamos diciendo con estas líneas de código es que este formulario que lo vemos de un tamaño grande, pero cuando le damos en el botón inicio, vemos que se inicia de una forma muy pequeña. Esto es, con esto redimensionamos ese formulario que va a tener un alto de 230 y un ancho de 170. Es decir que ese formulario se inicia de este tamaño más o menos por acá. De eso se trata cuando queremos redimensionar un formulario en tiempo de ejecución. Y aquí le damos la apariencia o el tamaño que deseamos que se muestre en pantalla al iniciar este formulario. Por eso, todo esto lo hacemos en el evento initialize. Y aquí tenemos dos líneas más que queremos que haga al momento de cargar este formulario. Aquí tenemos un campo txt_user, es el nombre del usuario. Con esta propiedad hacemos que el cursor del mouse se inicie eh, en este campo. Si se dan cuenta, aquí está palpitando el mouse en ese campo. Eso lo logramos con esta línea. La siguiente línea le da un color predeterminado o un color inicial a este botón. Estoy tratando de poner comentarios en la mayoría de las líneas para que entendamos de qué se trata cada línea de código. Entonces, si nos damos cuenta, inicia de un color verde claro, pero aquí en pantalla vemos que tiene un color azul. Entonces, ese color se lo damos con estos códigos. Y con esta línea de código hacemos que ese color se muestre al momento de iniciar el formulario. Este campo de este text box, el punto 2, el color del campo de la propiedad backColor. Ya hemos visto algunas propiedades de cómo asignar colores. Eh, pero aquí vamos a verlo de una forma diferente. Entonces, para asignar ese color, si entramos al evento change de este campo, de hecho son los dos campos, estos dos campos, vamos a asignarle un color inicial. Aquí estoy poniendo una condición de que si este campo es diferente a nada, es decir, que si tiene datos, que me ponga este color. Ahorita vamos a verlo. En caso de que no tenga datos, me pone de este color. Si se dan cuenta, es bastante parecido los números que tenemos aquí, a diferencia del último. Vamos a verlo en tiempo de ejecución. Si vemos, tiene un color amarillo tenue. Si escribimos cualquier dato, cambia a un color amarillo más intenso. Lo mismo hace en este campo. De esa forma podemos hacer que estos campos cambien de color. El punto número 3, cambiar de color un campo y el botón en tiempo de ejecución en el evento exit. Esto lo logramos en el evento change. El evento change es cuando cambia el contenido de este campo.
y en el evento exit es cuando salimos de ese campo o de este control. Es cuando abandonamos ese control. Lo podemos hacer de las dos formas. Este color lo cambiamos cuando empieza a cambiar este campo, cuando empezamos a escribir algún dato. Y también lo podemos hacer en el evento exit, que cuando abandonamos ese campo haga esos cambios de colores. Entonces, aquí vamos a ver cuando abandonamos este campo, vamos a escribir aquí unos datos. Ok, vamos de nuevo, vamos para que se vea y podamos entender de lo que estamos hablando. Eh, Aquí el botón iniciar sesión tiene un color predeterminado. Entonces, si salimos de este botón o vemos que cambia su color, casi no se aprecia porque es un color muy tenue. Entonces, igual, como les comento, este cambio de color lo podemos hacer en cualquiera de estos dos eventos. Podemos hacer todo lo que querramos que aplique ya sea a esos campos, eh, pero por ahora estamos viendo el cambio de color del contenido de ese campo. Podemos hacer que ese campo tenga, que será la letra de otro color, infinidad de cosas que podemos hacer en esos eventos. En el punto número 4 vamos a ver ya cómo vamos a codificar un inicio de sesión. Una vez que hemos capturado el usuario y la contraseña, daremos un clic en el botón iniciar sesión y vamos a entrar a su código. En el evento clic es donde vamos a codificar todo lo que necesitamos hacer para que nos autentifique a ese usuario, pero como les menciono, la característica que tiene este es que la contraseña está encriptada. No únicamente va a ir a validar si es correcto, sino de que va a desencriptar una contraseña que, aunque tenemos acceso a dónde está la contraseña, no sabemos qué contraseña es. Bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar estas variables, hacer mención en qué hoja tenemos guardada esa contraseña. Hacemos esta validación que si están vacíos estos campos de usuario y contraseña, nos muestre un mensaje. Posteriormente, vamos a iniciar con este ciclo for eh, el proceso de desencriptado de esa contraseña. Entonces aquí, primero que nada, traemos estas dos variables donde identificamos qué usuario y contraseña tenemos en la hoja, en estos dos campos. Posteriormente, si es igual este, el usuario que está en la hoja de Excel y el usuario que tenemos en el campo, el que tenemos escrito, entra el proceso de desencriptar la contraseña. Eh, Necesitamos de una clave del proceso de desencriptado. No únicamente vamos a entrar y vamos a desencriptar el contenido que tenemos aquí, sino que cuando encriptamos esta contraseña, nosotros le asignamos una clave o un password predeterminado y ese mismo lo tenemos que
ocupar en el proceso desencriptado. Es decir, que si aquí le escribimos cualquier cosa adicional, no, aunque tengamos correcta la contraseña, no nos va a hacer el desencriptado. Eso lo vamos a ver en el tema donde demos de alta a los usuarios. Bien, entonces, una vez que llegamos a esta línea de código, aquí vamos a iniciar el proceso. Entonces, aquí tenemos esta variable donde vamos a traernos la contraseña desencriptada. Entonces, aquí tenemos un método que al momento de llegar a esta línea de código, nos vamos a ir al proceso de desencriptar esta contraseña. Aquí tenemos esta función donde vamos a la contraseña que hemos escrito en este campo. eh, con este proceso va a hacer que eh, desencripte los datos que tenemos en la hoja, estos datos. Y en esta parte, una vez que terminó de desencriptar con este proceso, lo que va a hacer es que la contraseña desencriptada la va a pasar a esta variable y nos va a decir con esta línea de código, nos va a comparar si el password que escribimos con el password desencriptado es correcto, nos va a dar acceso al sistema. Y lo que va a hacer es ocultar este marco que tenemos aquí, este frame, es el frame 1. Esta línea de código hace que oculte ese marco. Y aquí vemos nuevamente la redimensión del formulario. El formulario nos lo va a poner en pantalla completa. Este formulario pequeño que tenemos aquí o mediano lo va a poner en que abarque toda la pantalla. Entonces eso lo vamos a lograr con estas líneas de código. Le vamos a dar un margen porque si lo dejo sin restarle 10 píxeles, como que se queda, no abarca exactamente toda la pantalla. Y en la parte del lado izquierdo de la pantalla le estoy restando 5 píxeles. Esto para que llene completamente la pantalla. En caso de que escribamos una contraseña incorrecta, nos va a mostrar este mensaje y va a borrar el contenido de los dos campos y se va a posicionar el cursor del mouse nuevamente en este campo. Vamos a ver ese proceso. El usuario es admin, como lo vemos aquí en la hoja. La contraseña, tengo la misma para los dos usuarios. Está el usuario admin y el usuario user 1. La contraseña se la voy a escribir aquí para quienes descarguen el archivo lo eh, puedan iniciar sesión. El password es 123.99 ADM y un guión medio. Vamos a escribirlo así tal cual. Y vamos a iniciar sesión. Nos dice bienvenido, como lo tenemos aquí en el código. Bueno, no lo podemos ver porque tenemos el mensaje encima, pero lo que va a hacer al momento de dar clic en aceptar es ocultar el frame del login y nos va a mostrar en pantalla completa el formulario.
Como vemos, se ocultó el login y nos muestra en pantalla completa este formulario. Bien, ahora vamos, este punto de mostrar en pantalla completa el formulario, igual un suscriptor me hizo la pregunta de cómo lograr que el formulario inicie en pantalla completa. Entonces, eso lo logramos con estas líneas de código. Aquí voy a poner un comentario. Voy a poner formulario en pantalla completa, que es prácticamente estas líneas de código, estas 4 o 5 líneas de código. Con eso logramos hacer. Esto lo podríamos hacer en el evento initialize si queremos que desde inicio se muestre en pantalla completa. Vamos a iniciar sesión y vamos a escribir un usuario cualquiera. Por ejemplo, vamos a escribir administrador y vamos a escribir una contraseña, 2, 3, etcétera. Le damos iniciar sesión y como está incorrecta la contraseña y el usuario nos manda un mensaje genérico. Usuario o contraseña incorrecta. No estamos identificando cuál es el dato incorrecto, si el usuario o la contraseña. Lo podríamos hacer, pero en este ejemplo estoy mandando un solo mensaje. Por ejemplo, si escribiéramos el usuario correcto y la contraseña incorrecta, podríamos identificar que el usuario está correcto, pero la contraseña no. Entonces, desde mi punto de vista, es más correcto mostrar ese mensaje porque si es un usuario eh, que no, perdón, si es alguien que está intentando acceder, tratando de adivinar qué usuario y contraseña es, si le decimos, sabes que el usuario está correcto, pero la contraseña no, como que le estamos dando pauta a que siga intentando. Otras formas que podríamos hacer, que lo vamos a hacer quizá en un futuro capítulo, es que después de ciertos intentos el usuario se bloquee. Eso también lo podemos hacer, pero son temas un poquito más de más seguridad que lo vamos a ver en un futuro. Se los, se los prometo. Vamos a ver qué punto más tenemos. Bueno, el desencriptado de la contraseña, ya lo vimos. Bueno, voy a comentar ligeramente ese proceso de desencriptado que todo lo hacemos aquí. Primero que nada, aquí nos traemos la contraseña encriptada y prácticamente mediante este ciclo for vamos a tomar la contraseña que escribimos en el campo y la vamos a comparar con los datos encriptados que tenemos y al final vamos a tener este dato en esta variable, la contraseña ya desencriptada. Voy a poner un punto de interrupción aquí y aquí para que podamos hacer esa prueba. Vamos a escribir ahora con el segundo usuario y vamos a darle clic en inicio. Si le damos un clic aquí, vemos que nos traemos la contraseña encriptada. Esta variable nos trae la contraseña encriptada
Y si si presionamos la tecla F8, empieza a hacer el recorrido desencriptando esta contraseña. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos desencriptados los primeros datos, que es 1, 2, 3, 9. Si continuamos con F8, vamos desencriptando los demás datos. Si ponemos el cursor del mouse eh, en esta variable, nos despliega el dato que vamos teniendo hasta este momento. Entonces aquí ya tenemos la contraseña desencriptada, que es 123.99 ADM y un guión medio. Ok, entonces ya logramos desencriptar la contraseña, y si nos regresamos a comparar si el password escrito con la contraseña desencriptada es correcta, entonces nos muestra el mensaje de bienvenido. Bien, ok, entonces esa es la forma en que hacemos un login, autentificamos a ese usuario y le damos un extra de seguridad porque esta contraseña está encriptada. Y el último punto dice iniciar el formulario al abrir el archivo y minimizar el libro de Excel. Bien, eso también es un punto o una consulta de un suscriptor que igual cuando iniciamos el archivo de Excel, no queremos que se muestre el archivo, sino que únicamente queremos que se muestre el formulario. Ok, eso lo vamos a lograr. Aquí, si vemos aquí en el editor de código donde dice This Workbook, si damos doble clic, se abre podemos ver dónde vamos a escribir el código. Esto lo vamos a hacer en Workbook Open, o sea, en el evento Open, vamos a escribir estas líneas de código. Esto hace que oculte el libro de Excel, esta línea de código. Y esta línea de código hace, voy a escribir aquí también, que se posicione, posición, o más bien que abra en una hoja determinada. En este caso le estoy diciendo que se abra en la hoja inicio, porque si el archivo se cerró en esta hoja, normalmente que se abra en esa hoja. Pero si con esta línea de código queremos que se abra siempre en esa línea de código, lo podemos hacer, aunque no mostremos el libro. Y con esta línea de código mostramos, voy a escribir aquí, mostrar el formulario. El formulario se llama control form, que es entonces lo que le estamos diciendo en estas tres líneas de código, que oculte el libro de Excel, que se inicie en una hoja predeterminada y que muestre el formulario. Esto lo vamos a hacer siempre y cuando ya tengamos nuestro archivo completo o más bien nuestra aplicación completa, porque lo que vamos a hacer es que cuando se cierre el formulario, se cierra también el libro de Excel. Aquí tenemos algo adicional que no lo comenté aquí en los puntos, pero aprovechando lo voy a agregar. Eh, Le voy a escribir cerrar libro de Excel al momento de cerrar el formulario. Esto lo vamos a lograr en el evento
El evento se llama, es este query close, se llama ese evento. Este es el evento. Ese evento, cuando damos doble clic en el formulario principal, eh, pues ahí podemos buscar ese evento. Aquí lo tenemos, es este el evento. Eh, También aquí tengo comentado qué es lo que hace. Cuando cerramos, queremos que vuelva, si no cerramos el archivo de Excel, no sé si han observado el punto de venta que cuando cerramos el formulario se queda en la hoja inicio siempre. Eso lo logramos con esta línea de código. Eh, en este caso que vamos a cerrar el formulario, pues esta línea estaría de más, por así decirlo, pero se las dejo para que sepan cómo cuando cerramos un formulario se vaya a una hoja predeterminada. ¿Ok? Y con esta línea de código hacemos que el archivo de Excel se quede de este tamaño, no que quede maximizado, por ejemplo, así. Con esta línea de código Excel normal se queda de este tamaño o del tamaño inicial que teníamos la hoja. Si quisiéramos que se muestre de forma maximizado, lo podemos hacer de esta forma. Ese sería el código o minimizado sería de esta forma. La siguiente línea de código, hacemos que se muestre el archivo de Excel. Si no queremos que se muestre, simplemente quitamos esta línea de código. Bien, ok, voy a cerrar este archivo y lo vamos a abrir nuevamente. Si se dan cuenta, no tenemos el archivo de Excel abierto, únicamente tenemos abierto el formulario. Si cierro el formulario, me muestra el archivo de Excel. Eso porque tengo esta línea de código, esta. Pero si voy a comentar esta línea y vamos a ver que al momento de cerrar este formulario, no me va a mostrar el archivo de Excel. Vamos a abrirlo nuevamente y vamos a cerrarlo y el archivo se quedó cerrado. No se muestra ni siquiera ese archivo. Bien, entonces ese es el tema de hoy. Espero que sea de mucho interés para ustedes. Bueno, una cosa adicional, por ejemplo, aquí ya no tenemos acceso al código porque cuando abrimos se abre el formulario y cuando cerramos se abre se cierra el archivo. Entonces, si nosotros queremos acceder nuevamente al código, lo que tenemos que hacer, esto es un tip adicional que les voy a dar, es abrir un archivo, abrir Excel simplemente y abrir el editor de código. Después tenemos que abrir el archivo que ya tenemos configurado. Vamos a nuevamente. Ok. Y lo que tenemos que hacer aquí, porque no nos muestra el formulario, lo que tenemos que hacer aquí en el editor de código, simplemente darle clic en iniciamos el formulario y lo detenemos no desde aquí, sino que lo detenemos desde aquí. De esta forma ya tenemos acceso
al formulario, pero no al archivo de Excel. Y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente eh, quitar este comentario para que nos muestre el archivo. Entonces, si cerramos este formulario y lo abrimos nuevamente y cerramos, entonces ya tenemos acceso al archivo nuevamente. Bien, ahora sí, nuevamente les dejo el correo por cualquier comentario que quieran hacer, cualquier duda, con todo gusto les estaré atendiendo. Pues muchas gracias por estar ahí detrás de estos videos, detrás de estas pantallas, de estos contenidos, eh, y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.